Muy buenas noches, hermanos. Les saludo con la paz sobrenatural que sobrepasa todo entendimiento, es decir, esa paz obtenida a nuestro favor por Cristo, nuestro gran Dios y Salvador. Y quisiera hablarles de lo que la palabra menciona, ¿verdad? De lo que tenemos nosotros los hijos de Dios en comparación con lo que no tienen los hijos del diablo. Los incrédulos, los que rechazan al Señor y que están designados, como dice la palabra, para la condenación. Y hay un contraste muy claro que es evidente en la palabra cuando dice, por ejemplo, en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, a partir del 12, como dice aquí: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quién es el que da la potestad? Es Dios. Los cuales estos hijos de Dios que tienen la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino que son engendrados de Dios. Dios mismo ha engendrado a estos hijos. Es decir, por la palabra de Dios, como dice aquí en primera de Pedro 1:23, ¿verdad? Siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Así, esa es el privilegio que nosotros tenemos los cristianos, cada cristiano nacido de nuevo, como dice aquí en Tito capítulo 3, a partir del 4, ¿verdad? Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. En contraste con esto, los hijos del diablo, Cristo mismo dice: aquellos que no creen, que no son engendrados, son hijos del diablo. Ese es el contraste. Como dice a partir del los versículos 43, ¿verdad? Aquellos que no entienden el lenguaje de Cristo debido a que no tienen el Espíritu Santo. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje?, les pregunta Cristo. Y les da la respuesta misma nuevamente. ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Es así, porque son un hijo del diablo, no pueden entender el lenguaje de Dios. ¿Por qué? Como dice la palabra aquí en 1 Corintios 2, a partir del versículo 14, dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Debido a que no tiene el Espíritu Santo dentro, es decir, que no ha sido engendrado de lo alto, como dice, como en el primer texto, ¿verdad? En el capítulo 1, versículos 13, estos, debido a que no son engendrados de lo alto, de Dios, no tienen el Espíritu Santo, y como consecuencia no la entienden, no entienden las cosas de Dios, que es dada a conocer a los hijos de Dios por medio de su Espíritu, como dice aquí en el capítulo 2 de 1 Corintios, ¿verdad? Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Ahora, ¿qué es lo que nos ha concedido? Bueno, la palabra de Dios dice, por ejemplo, en Romanos capítulo 8, vamos al 17, que dice: y si hijos, o sea, debido a que ya tenemos
al Espíritu de Dios dentro de nosotros. Y si hijos, también herederos, heredero de Dios y coheredero con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Es así, somos herederos, estamos en Cristo. La palabra dice en Colosenses 3, por ejemplo, en Colosenses 3 a partir del 1, si pues habéis resucitado con Cristo, es estar en Cristo, tenemos el Espíritu de Dios, somos engendrados por la palabra, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nuestra vida es Cristo. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Todas estas cosas el incrédulo no las tiene. Todos los que no tienen el Espíritu de Dios sigue en esa muerte del que habla en Efesios capítulo 2, ¿verdad? Y Él, haciendo la comparación entre un creyente y un incrédulo, muerto en sus delitos y pecados, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y aquellos que siguen en ese estado, siguen como un cadáver en este mundo, llevados por la corriente de este mundo miserable, conducidos a las cataratas del infierno. Es así, como dice en Efesios 2, en este mismo capítulo, en el 12, en aquel tiempo, cómo estábamos nosotros antes de ser creyentes, antes de que sufriéramos esa profunda transformación generada por el Espíritu de Dios en nuestro interior, en lo más profundo de nuestro interior. Es un nacimiento de nuevo, es una regeneración, un cambio radical en el corazón mismo. Es así, por eso es que un creyente que dice ser creyente verdadero, genuino, es evidenciado por su buena obra. En aquel tiempo estabais sin Cristo. Todos los que no son creyentes están sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, y sin esperanza y sin Dios en el mundo. Están así los que no son creyentes, y los que mueren en ese estado se van a la condenación, debido a que están en esa condenación. Por eso es que el apóstol Juan dice en el capítulo 3, 18 en adelante, ¿verdad? El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y como consecuencia, dice también aquí en el último, ¿verdad? El que cree en el Hijo tiene tiempo presente, tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es así. Y además el contraste claro también que pone la palabra de lo que nosotros somos ahora en Cristo, como dice aquí en 1 de Juan, el capítulo 2, a partir del 9, ¿verdad? Dice, mas vosotros, cada creyente nacido de nuevo, cada escogido, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis, esa es la causa, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo, el contraste de los incrédulos y los que siguen en ese estado natural sin Cristo, sin su Espíritu, muerto en delitos y pecados. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, solo justicia e ira, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Debemos vivir, como dice ahí el título, viviendo como siervo de Dios. Debido a que somos hijos de Dios, debemos también honrar a nuestro Padre como tales, viviendo de una manera coherente a nuestro llamado. Por eso es importantísimo entender qué es lo que somos en Cristo, qué es lo que tenemos como cristianos, y para eso debemos entender claramente lo que tenemos verdaderamente, como dice aquí en Efesios capítulo 1, desde los versículos 3. ¿Qué es lo que tenemos en Cristo? Nosotros, según la palabra, ya estamos en Cristo, como hemos leído, estamos escondidos en Cristo. Y bendito sea el Dios y Padre, por eso exaltó
la majestad de Dios, entendiendo el apóstol Pablo lo que tenía y como consecuencia también cada uno de nosotros como creyentes en Cristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo ya con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió. Él nos ha escogido, mis hermanos, en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahora, eso es en Cristo, no por nuestros propios méritos, de ninguna manera, como dice la palabra en Efesios 2, como la mayoría sabemos, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no, ¿cuál? La fe. Y esto no de vosotros, pues es un regalo, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y como final, también el hecho del fin de cada una de las partes. Los hijos de Dios quedarán una parte y los hijos del diablo quedarán en otra parte. Dice la palabra aquí en el capítulo 25, desde el 33, ¿verdad? Que Dios, el Padre, hará la clara diferencia en el final de los tiempos. Ahí ya no habrá hipócritas. Definitivamente ahí ya no habrá hipócritas, porque se evidenciará lo que fue. Dice la palabra, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad. Tenemos una herencia, ya tenemos una herencia preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Desde la fundación del mundo. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos sediento? Te sustentamos sediento y te dimos de beber. Cuando somos justificados en Cristo y andamos según el llamado, muchas veces ni siquiera uno se da cuenta de que lo que está haciendo es para el Señor. Debe ser algo, una vivencia natural, no hipócrita, no para ser visto de los hombres, sino que algo natural, como extensión de lo que somos verdaderamente, una vivencia natural de lo que verdaderamente somos. Y de la misma manera, como dice aquí en el 41, a los hijos del diablo, ¿dónde quedarán? De la misma manera. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Es allí donde se hará verdaderamente la gran diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. E irán esto al castigo eterno, ese será el contraste, y los justos a la vida eterna. Estas cosas nos debe hacer meditar profundamente hacia qué es lo que somos. Nuestra vivencia determina lo que somos verdaderamente. Como dice aquí en Efesios 2:10, ¿verdad? Como hemos leído, porque somos hechura suya para algo, creados en Cristo Jesús para algo, para buenas obras. No somos salvos por las obras, como bien dice aquí, ¿verdad? No somos salvos definitivamente por las obras, sino para obrar de una manera coherente a nuestro llamado. Y si estamos en Cristo, las obras de Cristo también han sido imputadas a nosotros, de tal manera que Dios nos ve en Cristo, santos y sin manchas, como dice la palabra. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos justicia de Dios, hechos justicia de Dios en Él. Estamos en Cristo, hermanos. Todo aquel que tiene a Cristo tiene la vida.
mas el que no tiene a Cristo, al Hijo de Dios, no tiene la vida, como bien dice el apóstol en estos versículos de la palabra. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Esto nos pone el parámetro realmente en blanco y negro. O eres o no eres. La pregunta es tu vivencia en tu mente. ¿Eres un hijo de Dios? El Espíritu te dice que eres hijo de Dios, como dice la palabra aquí el Espíritu mismo te da testimonio a tu espíritu que sos hijo de Dios. Porque, y si hijo, como dice la palabra aquí, eso es lo que somos, herederos, herederos de Dios y coheredero con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y ese es el contraste. Es claro, es sencillo, pero a la vez contundente. Que sea así.